Hola, mi nombre es Ana y hoy te voy a hablar sobre la rúcula. En este video vamos a hablar sobre la anatomía de la rúcula, sus usos, cómo y cuándo sembrarla y cosecharla, su reproducción y alguna que otra curiosidad. La rúcula es una hortaliza de la familia de las crucíferas, como la mostaza y el rabanito. Es una planta anual herbácea perteneciente al grupo de las cormófitas. Cormófita significa que tiene tallo, raíz y hojas. Y de las angiospermas, es decir, que tienen semillas encerradas en un fruto. Y si te estás preguntando cuál es el fruto de la rúcula, ya te lo voy a contar en este video más adelante. Cuando sembramos la rúcula, vemos que lo primero que salen son dos pequeñas hojitas. Estas hojas se llaman cotiledones y como son dos, decimos que pertenece al grupo de las dicotiledóneas o no monocotiledóneas. A medida que va creciendo la planta, vemos que las hojas se encuentran muy juntas, sus entrenudos son cortos y se genera una forma de roseta. En este momento, las hojas se encuentran tiernas y en su punto ideal para cosecharlas. Si cortamos las hojas externas y dejamos algunas internas, la planta va a volver a brotar y vamos a poder realizar una nueva cosecha. Esta forma arrosetada se mantiene en épocas invernales, pero al aumentar la temperatura en primavera o verano, comienza la época de floración. En este momento, los entrenudos superiores empiezan a desarrollarse. Las hojas se vuelven más grandes, fibrosas y amargas, y ya no pueden consumirse crudas por lo menos. Por este motivo, yo te recomiendo que siembres la rúcula en otoño o invierno, porque si la sembras cerca del verano, la planta va a florecer siendo chiquita, habiendo dado pocas hojas, y ya no te va a servir para consumirla, y tampoco es que te va a dar una gran cantidad de flores y semillas. Si bien la verdad es que la rúcula se la rebanca y se la puede sembrar en cualquier época del año, que siempre te va a brotar y crecer, y la verdad que requiere muy pocos cuidados. Esto lo hace un cultivo ideal para los que recién empiezan con la huerta. La rúcula no te va a fallar. Pero bueno, sigamos. Al llegar la época de floración, que habíamos dicho que es en primavera, verano, se forma un tallo florífero o inflorescencia en forma de racimo. Una inflorescencia es un conjunto de flores, o mejor dicho, una rama con muchas flores. Y esto le permite a la planta que sus flores sean mucho más vistosas y atractivas para los polinizadores. Sus flores tienen 4 pétalos, dispuestos en forma de cruz. Son de color blanco o amarillento y tienen líneas violáceas. El androceo, conocido como la parte masculina de la flor, está formado por 6 estambres y el gineceo, conocido como la parte femenina de la flor, es dialicarpelar con ovario súpero y placentación parietal. Pero volvamos a las líneas violáceas de los pétalos. Estas son conocidas como líneas o guías de néctar y son como pistas de aterrizaje para los insectos que buscan néctar. El néctar es básicamente agua con azúcar y a muchos insectos les encanta. El polinizador principal de la rúcula es el abejorro. Así que si ves abejorros cerca de tus rúculas, podés alegrarte, porque mientras busca el néctar, el abejorro se llena del polen que se encuentra en las anteras, en el androceo. Y después, muy contento, va a buscar néctar a otra flor y así, sin querer queriendo, deja parte del polen en esta nueva flor. Más precisamente, el polen llega al estigma del gineceo. Gracias a esto, el polen va a poder llegar al ovario y óvulos de la flor y se va a producir la fecundación. Cada óvulo fecundado se va a transformar en un cigoto y más tarde en una semilla. En cambio, el ovario se va a transformar en el fruto. Y esto ocurre en todas las plantas que tienen fruto. Así que el tomate, el zapallo, el durazno y la manzana alguna vez fueron el óvulo de la flor. El fruto de la rúcula se llama silicua. Es una cápsula de forma alargada y aspecto seco. Dentro del mismo se encuentran las pequeñas semillitas de rúcula ubicadas en 2 hileras separadas por un falso tabique que llamamos replo. Dicen que estas semillas tienen un sabor picante y que se puede usar como condimentos, pero yo nunca las probé. ¿Y vos? Contame, déjame un comentario.